¿Alguna vez cerraste la Biblia antes de terminar el primer versículo? Sé honesto. La abriste, leíste 3 líneas, y tu mente se fue al trabajo, a la deuda pendiente, al mensaje que todavía no contestaste, y de repente estabas mirando la página sin ver absolutamente nada. No estabas leyendo, estabas fingiendo, y en el fondo, una voz pequeña y devastadora susurró: no tiene caso. Cerraste el libro, prometiste intentarlo mañana, y mañana se convirtió en semana, y la semana se convirtió en mes, y ahora estás aquí, llamándote cristiano, con una Biblia que acumula polvo como el trofeo de una batalla que nunca peleaste. Esto no es una debilidad pasajera, esto es muerte espiritual instalándose despacio, en silencio, mientras ves series, scrolleas el feed y te quedas dormido sin haber escuchado ni una sola palabra de Dios en todo el día. La pregunta no es si tienes una Biblia. La pregunta es, ¿te está transformando o solo está adornando tu buró? Porque hay una diferencia brutal entre poseer la palabra y ser poseído por ella. Y John Wesley entendió esa diferencia en 1729, cuando tenía 26 años, y nunca más dio marcha atrás. En los próximos minutos vas a entender exactamente cómo un hombre que vivió sin celular, sin alarma digital, sin app de devocionales y sin tiempo libre, logró leer la Biblia completa cada año por más de 6 décadas seguidas. Y más que eso, vas a entender por qué tú no puedes leer 3 capítulos por semana y qué hacer al respecto hoy, no mañana, hoy. Existe una mentira que el cristianismo moderno ha abrazado con los 2 brazos y que está destruyendo tu vida espiritual más rápido que cualquier pecado visible. La mentira es esta: vas a leer la Biblia cuando tengas ganas, cuando sientas esa llama, cuando el corazón esté encendido, cuando la vida esté lo suficientemente tranquila para que puedas sentarte, respirar profundo y concentrarte de verdad. Esta mentira es tan seductora porque parece espiritualmente madura. Parece que estás esperando el mover del espíritu. Parece que no quieres hacer algo mecánico, sin vida, sin sentimiento. Pero la verdad es que esa espera tan elegante te está matando. Estás esperando una disposición que nunca va a llegar sola. La disposición no precede a la disciplina. La disposición nace de la disciplina. Y mientras esperas tener ganas, tu espíritu se está muriendo de hambre, como un cuerpo que rechaza la comida porque no tiene apetito, sin darse cuenta de que la falta de apetito es precisamente el síntoma de la enfermedad. El cristiano promedio lee la Biblia 4 minutos al día. 4 minutos. Ese mismo cristiano pasa casi 4 horas al día frente a una pantalla. No le falta tiempo, le faltan prioridades. Y esa diferencia es exactamente la línea entre una vida espiritual viva y una vida espiritual en coma profundo, conectada a un aparato de apariencia religiosa que mantiene los signos vitales apenas lo suficiente para que no te des cuenta de que ya estás muerto por dentro. No tienes un problema de tiempo, tienes un problema de valores. Lo que realmente valoras, le encuentras tiempo todos los días, sin excepciones, sin excusas. Y la palabra de Dios claramente no está en la cima de esa lista. Y tú lo sabes mejor que nadie. El diagnóstico es simple y devastador. Dejaste de leer la Biblia porque nunca construiste una estructura que sobreviviera a la ausencia de sentimiento. Edificaste tu vida devocional sobre arena emocional. Cuando las ganas estaban, leías. Cuando las ganas se iban, y siempre se van porque el sentimiento es inestable por naturaleza, la práctica se iba con ellas. Y con cada ciclo de inicio y abandono, de promesa y quiebre, de culpa y resignación, tu espíritu fue quedando más débil, más cínico, más distante de Dios. No estás lejos de Dios porque Él se alejó. Estás lejos porque tú dejaste de aparecer cada día, cada maldito día, y la Biblia se quedó ahí, cerrada, acusándote en silencio cada vez que tus ojos pasaban por ella. Piensa en lo que le pasa a un músculo que no se usa, no se queda neutral, se atrofia, se encoge, pierde masa, pierde fuerza, pierde capacidad. Primero dejas de sentir la diferencia, luego empiezas a sentir la debilidad, y después ya no puedes levantar lo que antes era liviano. El espíritu funciona igual. Cada día sin la palabra, el músculo espiritual pierde fuerza. No de forma dramática, no de forma visible,
de forma lenta, insidiosa, como una hemorragia interna que nadie ve hasta que el paciente colapsa, y vas a colapsar. Puede ser en la tentación que creías que resistirías. Puede ser en la crisis que pensabas que tenías fuerzas para enfrentar. Puede ser en el momento en que alguien te necesite espiritualmente, abras la boca y no tengas nada que dar, porque un recipiente vacío no puede llenar a otro. Las consecuencias de esto no son abstractas, son concretas, reales, devastadoras. Cuando no estás saturado de la palabra, tomas decisiones con tu propia sabiduría, que es limitada, distorsionada por el miedo, por la ambición, por la inseguridad. Entras en relaciones equivocadas porque no tienes un estándar bíblico vivo dentro de ti. Cedes a tentaciones que deberían ser obvias, porque tu mente no está protegida por la renovación diaria. Oras sin autoridad, porque repites palabras vacías por hábito religioso, sin la base de quien conoce el carácter de Dios a través de la lectura sistemática. Predicas sin poder, testificas sin convicción, vives sin dirección. Todo eso porque una práctica simple, diaria, fue abandonada en el altar de la conveniencia emocional. Ahora presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar te va a liberar o te va a condenar, dependiendo de lo que hagas con ello. John Wesley nació en 1703, el 15º de 17 hijos, en una pequeña casa en Epworth, Inglaterra. Su padre era pastor anglicano con un salario muy modesto. Su madre, Susanna Wesley, educaba a sus hijos con método y disciplina de hierro, en medio de la pobreza y el caos de una familia numerosa. Wesley creció viendo que no existían condiciones ideales para nada. No había condiciones ideales para estudiar, para orar, para crecer. Solo había la decisión de hacerlo o no hacerlo, y esa mentalidad la cargó toda la vida. En 1729, a los 26 años, Wesley formalizó lo que llamó el método, un sistema deliberado de prácticas espirituales que incluía lectura bíblica diaria, oración estructurada, visita a los pobres y examen de conciencia. Los otros estudiantes de Oxford lo llamaban metodista como insulto. Wesley convirtió el insulto en identidad. El grupo creció, el método se expandió, pero el núcleo nunca cambió. La Biblia se leía todos los días, con horario, con duración mínima, con notas, sin importar lo que estuviera pasando en su vida. Wesley se levantaba a las 4 de la mañana, no a las 4 cuando tenía ánimo, no a las 4 cuando el sermón de esa semana era importante, a las 4 de la mañana, todos los días, por más de 60 años. Los registros de su diario, que mantuvo durante 55 años casi sin interrupción, muestran que leía la Biblia al menos 1 hora antes de comenzar cualquier otra actividad. 1 hora cada día, a las 4 de la mañana, sin excepciones documentadas. Predicó más de 40,000 sermones a lo largo de su vida. Recorrió más de 400,000 kilómetros a caballo por Inglaterra, predicando en campos abiertos, en minas de carbón, en plazas públicas, bajo la lluvia y el sol. Y en ninguno de esos días se saltó la Biblia. En ninguno. Porque para él saltarse la Biblia era el equivalente a que un soldado saliera a la batalla sin armadura. Suicidio espiritual. Locura pura. Y aquí está el detalle que te va a destruir y reconstruir al mismo tiempo. Wesley no leía la Biblia porque siempre tenía ganas. Él mismo escribió que había días en que el corazón estaba frío, la mente resistía, el cansancio era físico y real, pero leía de todas formas, porque la disciplina no dependía del termómetro emocional. La disciplina era una decisión tomada una vez y ejecutada todos los días. No renegociaba la práctica cada mañana, ya había decidido, y punto. El debate estaba cerrado antes de comenzar. Wesley no leía solo el Nuevo Testamento, leía el Antiguo Testamento, las cartas, los salmos, los proverbios, los profetas. Leía en hebreo y en griego cuando el tiempo lo permitía. Anotaba, reflexionaba, conectaba pasajes. Sus diarios muestran que con frecuencia leía la Biblia mientras caminaba, porque el tiempo a caballo lo usaba para orar y memorizar, y el tiempo caminando entre compromisos era sagrado para la reflexión. No esperaba tener un escritorio, una silla cómoda, silencio perfecto. Leía en celdas, leía de pie, leía a la luz de una vela en cuartos sin calefacción durante el crudo invierno inglés.
donde su propio aliento formaba vapor en el aire. La incomodidad física nunca fue criterio. Nunca fue razón suficiente para dejar de hacer lo que tenía que hacerse. En 1765, a los 62 años, publicó una edición comentada de la Biblia completa. Ese trabajo es el resultado directo de décadas de lectura sistemática, anotada, meditada. Eso no es obra de un hombre que leía la Biblia de vez en cuando le llegaba el espíritu. Es obra de un hombre que trató la palabra como el aire que respiraba, necesaria, diaria, irrenunciable. Y cuando Wesley tenía 85 años y su vista ya le fallaba, pedía a alguien que le leyera la Biblia en voz alta, porque dejar de hacerlo simplemente no estaba en su vocabulario. La práctica era más grande que la capacidad física. La decisión era más fuerte que el cuerpo que envejecía. Y eso es lo que separa a un hombre que transforma una nación de un cristiano que apenas puede terminar un capítulo por semana. Jesús no llegó al desierto lleno del poder del Espíritu por casualidad. Lucas 4 registra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando el diablo llegó con 3 tentaciones elaboradas, sofisticadas, diseñadas exactamente para el punto de vulnerabilidad de Jesús en ese momento, después de 40 días de ayuno, con el cuerpo al límite, Jesús respondió con la palabra, 3 veces, sin dudar: escrito está, escrito está, escrito está. No fue improvisación, no fue inspiración del momento. Fue la palabra que vivía dentro de él, accesible, lista, la palabra que había meditado, estudiado e internalizado desde la infancia. A los 12 años ya estaba en el templo discutiendo con los maestros, sorprendiéndolos con su comprensión. Jesús no improvisó en la hora de la tentación, sacó lo que había depositado durante años de inmersión en la palabra. Pablo fue más lejos. En Filipenses 4, escribiendo desde una prisión romana, encadenado a un guardia, sin saber si sería ejecutado o puesto en libertad, escribió sobre una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De dónde venía esa paz? De la palabra que había sido depositada dentro de él desde los 5 años, cuando comenzó a estudiar la Torá bajo el rabino Gamaliel en Jerusalén. Pablo memorizó los 5 libros de Moisés antes de cumplir 13 años. No los leyó una vez, los memorizó. Y cuando llegó la prisión, cuando llegó el naufragio, cuando llegaron las pedradas, cuando llegó el rechazo, la palabra estaba ahí, inamovible, como una roca dentro de su pecho. Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, no porque fuera talentoso, porque estaba saturado. Y esa es una diferencia enorme. David es el tercer pilar. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Es el capítulo más largo de toda la Biblia, y trata exclusivamente sobre la palabra de Dios. David escribió: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». No estaba siendo poético, estaba siendo literal. Vivía en el desierto. Había pasado noches huyendo de Saúl, con la espada persiguiendo cada uno de sus pasos. Y aún así, el Salmo 1, atribuido a él, describe al hombre bienaventurado como aquel que medita en la ley del Señor de día y de noche, no cuando tiene tiempo, no cuando tiene ganas, de día y de noche. Ese es el estándar bíblico. Jesús lo demostró, Pablo lo vivió, David lo cantó, y Wesley lo practicó con precisión de relojero durante 6 décadas. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo tú? Aquí viene la parte que va a separar a los que van a cambiar de los que van a cerrar esta pantalla y seguir igual. El primer paso es absurdamente simple, y por eso mismo es el que la mayoría va a ignorar. Elige un horario fijo y trátalo como una cita con Dios que no se puede cancelar. No en la mañana si puedo. No en la noche cuando los niños se duerman a lo mejor. Un horario específico. 5:30, 6:00, 9 de la noche. Fijo. Inamovible. Wesley eligió las 4 de la mañana. Tú puedes elegir las 5:30. Pero elige. Escríbelo. Y no lo negocies. La negociación empieza cuando ya sabes que vas a perder. El segundo paso es eliminar la ilusión de la lectura por sentimiento. Abre la Biblia a la hora que estableciste sin importar cómo te sientes. Si estás enojado, ábrela. Si tienes sueño, ábrela. Si tienes dudas, ábrela. Si tienes miedo, ábrela.
Si estás feliz, ábrela. El sentimiento no es el criterio. La decisión es el criterio. En 30 días de lectura diaria sin depender del sentimiento, vas a notar algo sorprendente. Las ganas empiezan a aparecer como consecuencia de la práctica, no como requisito previo. Tu corazón va a comenzar a encenderse porque estás alimentando el fuego, no porque esperaste que el fuego apareciera solo de la nada. El tercer paso es tener un plan de lectura que cubra toda la Biblia. No leas por impulso, saltando a los versículos que te gustan. La Biblia es un sistema. Fue escrita para leerse como sistema. Si solo lees el Nuevo Testamento, vas a entender sin entender a Abraham, y vas a perderte la mitad de lo que Jesús quiso decir. Si solo lees los Salmos, vas a tener consuelo sin tener estructura. El plan más sencillo es este: 3 capítulos por día entre semana y 5 los fines de semana. Así terminas la Biblia completa en un año. 3 capítulos al día toman entre 10 y 15 minutos. Tienes ese tiempo. Siempre lo has tenido. La pregunta es si lo vas a usar. El cuarto paso es lo que Wesley llamaba lectura meditativa. En términos prácticos significa esto: detenerse cuando una frase te golpea y quedarte en ella. No seguir leyendo por obligación de cumplir el capítulo. Detenerte. Preguntar: ¿qué dice esto sobre el carácter de Dios? ¿Qué dice esto sobre mí? ¿Qué me está exigiendo hoy? Esa pregunta transforma la lectura de ejercicio intelectual en encuentro vivo. Es la diferencia entre estudiar fotos de una persona y mirarla a los ojos. Una te informa, la otra te transforma. El quinto paso es escribir una frase al día, solo una. La frase que se quedó, el versículo que entró profundo, la palabra que pareció dirigida directamente a ti. Wesley lo anotaba en su diario. Pablo escribía cartas. David escribía salmos. Escribir no es un ejercicio literario. Es el acto de anclar lo que recibiste para que el día no te lo robe. Porque el día va a intentarlo. El trabajo va a gritar más fuerte. La urgencia va a parecer más real. Y si no anclaste lo que recibiste en la mañana, el día va a pasarte por encima como un tráiler. Y vas a llegar a la noche sin que quede nada de lo que Dios te habló. Ahora viene la objeción más común. Y probablemente ya la estás formulando. Pero yo tengo hijos pequeños. Yo entro temprano al trabajo. Yo soy diferente a Wesley. Mi realidad es otra. Sí, tu realidad es otra. Y la de Wesley también lo era. Él pasaba meses durmiendo en establos, en tabernas ruidosas, bajo la lluvia. Predicaba mientras la gente le lanzaba huevos y piedras. Sobrevivió una tormenta en el mar. Enterró personas queridas. Sufrió traiciones dentro del propio movimiento que él mismo fundó. La vida de Wesley no era un retiro espiritual silencioso donde leer era fácil. Era una batalla diaria, brutal, física. Y leía de todas formas. Porque la Biblia no era lo que leía cuando la vida estaba tranquila. Era lo que lo mantenía de pie cuando la vida era caos total. Si tienes hijos pequeños, lee antes de que se levanten. Si entras temprano al trabajo, duerme 30 minutos antes y levántate 30 minutos antes. Si en la noche estás agotado, lee en la mañana. Si en la mañana estás agotado, arregla primero el sueño. Pero no uses tu realidad como excusa permanente para lo que en el fondo es una cuestión de prioridades. Porque le encuentras tiempo a lo que valoras, todos los días, sin excepciones, sin excusas. Y la pregunta que te va a seguir hasta el final de tu vida es esta: ¿qué dicen tus hábitos sobre lo que realmente valoras? No lo que publicas, no lo que declaras, lo que tus hábitos dicen. El sexto paso, y este es el que va a marcar la diferencia entre los que duran 3 días y los que duran 3 décadas, es encontrar un compañero de responsabilidad. No un grupo de WhatsApp donde mandan buenos días con Dios y luego desaparecen. Una persona específica. Alguien que te vaya a preguntar de verdad cada semana: ¿leíste? ¿Qué te habló Dios? Porque rendir cuentas no es señal de debilidad, es señal de inteligencia espiritual. Wesley no construyó el movimiento metodista solo. Construyó pequeños grupos, los llamaba sociedades y clases, donde las personas se reunían semanalmente para preguntarse unas a otras por sus prácticas espirituales de la semana. No para juzgarse, para fortalecerse.
El aislamiento espiritual es uno de los mayores asesinos de la disciplina espiritual. Necesitas a alguien que sepa que prometiste y que te pregunte si cumpliste. Empieza hoy, no el lunes, no después del servicio del domingo, no cuando lleguen las vacaciones. Hoy, esta noche antes de dormir, abre la Biblia y lee un capítulo, solo uno. Y mañana en la mañana, antes de abrir el celular, antes de revisar las notificaciones, antes de tomar café, ábrela de nuevo. 2 días seguidos, luego 3, luego una semana. Wesley no construyó 60 años de lectura diaria en un momento de euforia espiritual. Lo construyó un día a la vez, una decisión a la vez, una mañana a la vez. Y cada mañana que abría esa Biblia a las 4 de la mañana, el músculo espiritual se fortalecía un poco más. La voz de Dios se volvía un poco más clara. La resistencia al pecado se volvía un poco más sólida. No es magia, es ley espiritual. Alimentas lo que quieres que crezca, siempre, sin excepciones. Y aquí está lo que nadie te dice sobre la lectura bíblica sistemática. No es solo disciplina, es acumulación. Cada día que lees, depositas. Depositas entendimiento, intimidad, referencia. La Biblia tiene 1189 capítulos. Si lees 3 al día, terminas en un año. Y al final de ese año, algo dentro de ti habrá cambiado de una forma que no podrás explicar completamente a quien no haya pasado por la misma experiencia. Tus prioridades van a cambiar. Tu forma de hablar va a cambiar. La manera en que ves el sufrimiento va a cambiar. La manera en que respondes a la tentación va a cambiar. No porque te volviste más inteligente, porque te volviste más saturado. Y llega un momento, no inmediato, pero real, en que tu interior empieza a hacer conexiones que antes eran imposibles. Una situación en el trabajo, y antes de que lo pienses, ya sientes lo que la palabra dice sobre eso. Una tentación aparece, y la respuesta llega antes de que termine el razonamiento. Una angustia surge, y un versículo específico que leíste semanas atrás aparece de la nada, como agua en el desierto. Eso no es coincidencia. Es el Espíritu Santo usando lo que tú depositaste, pero solo puede usar lo que está ahí. Y si no depositaste nada, no tiene con qué trabajar. El Espíritu Santo no crea de la nada dentro de ti. Él ilumina lo que tú pusiste ahí. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Qué pusiste ahí? Wesley murió en 1791, a los 87 años. En sus últimas semanas de vida, cuando apenas podía levantarse de la cama, seguía pidiendo que alguien le leyera la palabra en voz alta. Los registros de quienes estuvieron presentes muestran que murió con un versículo en los labios, no con arrepentimiento, no con miedo, con la palabra, porque la palabra era lo que había plantado dentro de sí durante más de 6 décadas, y en la hora de la muerte, eso fue lo que floreció. ¿Qué va a florecer dentro de ti en tu hora final? ¿Qué plantaste con tus hábitos diarios? ¿Qué dicen tus últimos años de mañanas sobre lo que realmente amaste? Cerraste la Biblia antes de terminar el primer versículo. Con esa imagen comenzamos. Y ahora tienes una elección. Puedes cerrar esta pantalla, reconocer que te impactó, sentir una culpa pasajera que va a durar hasta mañana en la mañana cuando suene el celular y la vida vuelva a empezar y nada va a cambiar. O puedes hacer algo diferente, algo pequeño. Algo que un hombre hizo a las 4 de la mañana por más de 60 años seguidos y que movió a un continente entero hacia Dios. Puedes abrir la Biblia hoy, no cuando tengas ganas, no cuando la vida esté tranquila. Hoy, ahora, antes de que el día te vuelva a tragar, antes de que aparezca la próxima excusa disfrazada de razonabilidad, antes de que pase un día más con la palabra cerrada y tu espíritu muriendo de hambre en silencio. La decisión está en tu mano. El libro está frente a ti. Dios está esperando ver qué vas a hacer.